Hoy la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, que preside Alejandro Encinas, presentó un informe que simbra, un informe que por primera vez reconoce que no hay indicio alguno de que los 43 normalistas de Ayotzinapa se encuentren con vida. Así lo dijo el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que al mismo tiempo preside la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Al presentar las conclusiones preliminares sobre este informe, Encinas también afirmó que la desaparición de los estudiantes, ojo, constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de Guerreros Unidos, este grupo criminal, y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. El subsecretario de Gobernación detalló que las autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos. Se refirió, por supuesto, a la verdad histórica del procurador Jesús Murillo Caram. Encinas también informó que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilidad de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos en Tixtla Guerrero hasta su desaparición en Iguala. Sin embargo, dijo, sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes. Híjole, esta palabra, Alejandro, yo no la había escuchado antes. Ejecución de los estudiantes. Y bueno, Alejandro Encinas también dio a conocer algo directamente que concierne al ejército, que la institución castrense tenía como informante dentro de la Normal a un soldado, al soldado Julio César López. Pero cuando ocurre la desaparición, no realizó ninguna acción para protegerlo o buscarlo, pese a que desapareció junto a los estudiantes. Encinas manifestó textualmente lo siguiente: se confirma que los mandos militares de la región, ojo, se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López, lo cual era su obligación. Al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia en la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. Su último reporte fue al filo de las 10 de la mañana de ese día y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda, como lo establece el protocolo para militares desaparecidos. De haberse aplicado, se refiere al protocolo de búsqueda, hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado, sino a todos los estudiantes. Luego, a pregunta expresa sobre si ya hay plena identificación de la participación del ejército en el caso Ayotzinapa, Encinas respondió con esta palabra: sí. El subsecretario
Explicó además que se han llevado a cabo 101 acciones de búsqueda en 7 municipios de Guerrero, que han representado 675 jornadas de trabajo. También afirmó que la investigación continúa y la búsqueda de los estudiantes también. Este informe, que hizo ya parcialmente público, hay que decir, digo parcialmente porque en el informe que se hizo público están tachoneadas los nombres de los involucrados, tanto los miembros de Guerreros Unidos como de las autoridades municipales, estatales y federales. Todas las autoridades, no se sabe la identidad de ninguno de ellos. Pero bueno, en este informe que fue previamente presentado a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, durante una reunión que sostuvieron ahí mismo con el presidente López Obrador. Dijo el propio Encinas que se trató, Alejandro, de una reunión dolorosa, una reunión difícil, y por supuesto tú lo decías, ¿cómo no iba a ser dolorosa y difícil una reunión así si por primera vez un presidente de la República o ante un presidente de la República se les dice a las familias que ya no están con vida? Recordemos que cuando se da a conocer la verdad histórica fue en aquella conferencia de prensa de Jesús Murillo Caram, cuando inclusive dijo, ya me cansé, y informa que los estudiantes fueron capturados por Guerreros Unidos, llevados al basurero de Cocula, y ahí les prendieron fuego y sus restos y sus cenizas fueron arrojadas al río San Juan. Hoy las circunstancias son diferentes, aunque igualmente trágicas. Veamos cómo lo dijo Alejandro Encinas. Con estos datos, ahí nos va a faltar esa hojita que quitamos de la presentación los papás, se acredita plenamente la colusión y la intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno con los policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecuacuilco y, por supuesto, con el grupo delictivo de Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos. La verdad histórica la definimos como el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder, que se funda primero en la llamada de una persona propietaria de una tienda de abarrotes en las cercanías de Cocula e Iguala, en los interrogatorios obtenidos mediante tortura a 77 personajes que fueron liberados por ellos por un juez en Tamaulipas, en 2 diligencias firmadas por el Ministerio Público Federal que se encontraba en el mismo lugar y a la misma hora en Guerrero y en la Ciudad de México, y en la versión de la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula. Yo creo que lamentablemente esta versión no solo derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda, sino que generó vicios y deficiencias, y se configuraron al menos 4 elementos de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada, donde concurren privación de la libertad, homicidio, participación e involucramiento de agentes estatales o grupo de personas que actúan con el apoyo y consentimiento del Estado, y la negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades que llevaron a cabo la construcción de esta falsa verdad. La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado
en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. ¿Qué autoridades federales y estatales de más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos? Que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde la salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras 6 personas. Que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF en ese municipio. Que el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones a partir de un mando central y al menos 3 células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado. Que en ningún momento existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos. Que tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición. Nunca estuvieron los 43 en el basurero de Cocula, como lo vamos a demostrar. Se confirma la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531. Se confirma la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia en Iguala y en Santa Teresa. Se confirma el traslado del autobús Ecoter sin pasaje hacia el estado de Morelos, librando todos los retenes establecidos. Aquí hago una acotación. La información que hemos recuperado nos indica que se establecieron por lo menos 16 retenes en el perímetro de Iguala, en todas sus salidas, a Cocula, a Chilpancingo, a Cuernavaca, a Tepecuacuilco, a todo el perímetro, a Tasco, y nunca fue detenido este camión donde presuntamente, como algunos de los mensajes señalan, se presume se recuperó la mercancía. Y la mercancía es o droga o dinero. Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolsi, lo cual era su obligación. Que al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. Se confirma la identificación de 3 de los 43 estudiantes desaparecidos. Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida. Por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos. Que es necesario continuar en la búsqueda en la ribera del río Balsas y en la laguna del Nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Cocula, en la barranca de Tonalapa, municipio de Tepecuacuilco, en Brecha de Lobos y en el paraje Suriana en Iguala y en las inmediaciones de Tepehuaje. Existen elementos suficientes para que la Fiscalía General de la República inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de 33 personas que hemos señalado y que están llevadas a cabo en estos momentos las diligencias judiciales correspondientes. Es una bomba, Álvaro, por donde lo veas. Lo primero, a mí me parece, mira, ningún ejército del mundo abandona a los soldados caídos. Ningún ejército en el mundo los abandona. Ahí el ejército mexicano rompe
una regla, como obviamente rompe muchas, pero en este caso se rompe una regla de los ejércitos del mundo, de no abandonar nunca a un soldado caído y por supuesto no abandonar nunca a los ciudadanos. Ningún ejército nacional abandona a ciudadanos porque justamente es la justificación que tiene un ejército, que es la protección de sus ciudadanos. Ningún ejército nacional los abandona, pero el ejército general Cienfuegos abandona a uno de los suyos y abandona además a los ciudadanos sin justificación. Ahora, los ejércitos, Álvaro, por otro lado, son cuerpos completamente verticales. Ahí está, en su constitución está su verticalidad. Y en el caso mexicano, tienen un comandante en jefe. Y en ese momento, el comandante en jefe era el presidente de la República. Entonces, ¿por qué no se ha inculpado a Enrique Peña Nieto? ¿Por qué él es el comandante en jefe o qué? ¿Son títulos que nomás se entregan porque sí? No. O sea, los ejércitos tienen culpables hacia arriba. Digo, qué El caso barbaridad. el caso del militar es muy relevante, Alejandro. ¿Por qué? Porque, en efecto, por primera vez, el gobierno federal, el gobierno de la República, reconoce que estaba infiltrado el grupo de estudiantes. Y algo gravísimo, que prefirió el ejército abandonar a ese elemento que los estaba informando de manera sistemática sobre los movimientos de los jóvenes desde que salieron ese día de Tixtla Guerrero, de la Normal, y luego no lo buscan. Pero los padres siempre sostuvieron, Alejandro, los padres de este muchacho, de este muchacho que se llama Julio César López Patolsin. Los padres siempre sostuvieron que sí había estado en el ejército, pero que había desertado y se inscribió en la Normal Rural de Ayotzinapa. Pero fíjate que en 2019, un colega periodista, Humberto Padgett, presentó un video en el que pues fue grabado días después de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Y en este video se ve a la madre de Julio César López Potolsin, Joaquina Potolsin de la Cruz, llorando y platicando con el coronel de infantería, diplomado de Estado Mayor, Gregorio Espinosa Toledo. Y este militar, según el audio presentado por Padgett, le dijo que su hijo había muerto e inclusive le dio un sobre que contenía dinero. Se escucha en la grabación: ahí puse 5,667 pesos, lo correspondiente a su quincena. Usted necesita el dinero, le dijo el militar. Desde entonces, con esos audios y con lo que dijo el militar, este militar de nombre, que no era cualquier soldado, era coronel, Gregorio Espinosa Toledo, reconoció que el joven era no solamente informante del ejército, muy buen informante, le dijo a la mamá, sino que pues no lo encontraban y le entregó el dinero. Entonces, es muy relevante esta información, Alejandro, porque el ejército tuvo conocimiento en directo de la movilización de los jóvenes.
falta que precise efectivamente el gobierno de México, esta comisión para la verdad sobre Ayotzinapa, la participación del ejército, si la hubo, no solamente por negligencia, que es lo grave también de que no haya buscado a su soldado, porque buscando a su soldado hubiera encontrado a los jóvenes, porque entre ellos estaba infiltrado. Pero ¿qué participación del ejército hubo? Ya hubo un momento, Alejandro, si me permites, en algún momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer que con el número telefónico que traía este muchacho, se pudo, estoy abriendo un archivo, se pudo, digamos que, ubicar, dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que Julio César López Palotzin, dice, se tuvo conocimiento de las llamadas en su número telefónico. Dice, hay detalle de las llamadas y con sus respectivas actualizaciones, de la cual se desprende tráfico de llamadas entrantes y salientes, duración, ubicación de antenas, del que se tiene redes técnicas y de cruces sin actividad posterior a los hechos. Dice también, accesorio a esto, se tuvo la suposición de que este número se ubicó vía geolocalización en el 27 Batallón, se refiere al 27 Batallón de Infantería en Iguala, aunque aclara, lo cual no se corrobora con el detalle de llamadas, ya que se aprecia en una misma antena la mayoría de las veces, migrando a otras a la antena del tecnológico. ¿A qué quiero decir con esto al citar esta observación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el teléfono celular que traía este joven y que sabemos, según el gobierno, era informante del ejército? Bueno, que pudo este joven estar dentro de las instalaciones del ejército como un testigo aseguró que un grupo de jóvenes fueron llevadas al 27 Batallón de Infantería la madrugada de los hechos de Iguala, y que esos jóvenes después fueron entregados al grupo de Guerreros Unidos, quienes se los llevaron para quitarles la vida. Por eso el tema del soldado es de enorme relevancia, porque no solamente acredita la negligencia, que el ejército no hizo nada, o no solamente no hizo nada, sino que participó. Claro. Y eso todavía es más grave. No. Álvaro, Julio César López Patolzin, como es su nombre completo, envía un reporte al 27, es el 27 Batallón, ¿no? Es el 27 el que él estaba adscrito. Así es, 27 Batallón de Infantería 27. De Iguala. Él envía su último reporte militar, lo envía el día 26 de septiembre a las 10 de la mañana. Yo creo que, pues, no tengo idea cuántos reportes más se pudieron haber recibido, pero él hace un reporte. Es decir, él es parte de la estructura del ejército mexicano y está cumpliendo con una función y va acompañando a los muchachos cuando los muchachos están tomando la determinación de irse hacia Iguala. O sea, porque él hace ese reporte donde seguramente informa, eso no lo sé porque no conozco, no se ha liberado todo el informe, donde él da detalles de los muchachos. O sea, lo abandonan, Álvaro. Saben ellos, porque hay un montón de retenes y les están dando seguimiento, e incluso, de acuerdo con esta versión, todavía reciben a un grupo de ellos para entregarlos a las fuerzas criminales. O sea que ellos saben exactamente
cuál es el desplazamiento de todos los jóvenes, hacia dónde se los están llevando, incluso podríamos decir, Álvaro, por el nivel de detalle, que sabrían a dónde fueron desplazados los distintos grupos, porque en la tesis que plantea y en la que insiste el día de hoy Alejandro Encinas, es que efectivamente el ejército estaba involucrado en todo, absolutamente en todo. No solamente confirma la presencia de un infiltrado que es todavía la mañana del 26 de septiembre informa a sus superiores, presenta un informe a sus superiores a las 10 de la mañana, sino que, de acuerdo con lo que dices tú, que complementas con lo de Humberto Padgett, todavía le llevaron el pago a los papás, Álvaro, de salario. 6,000 pesos. Le pagan. Es terrible, terrible lo que se dice el día de hoy. O sea, no solamente es atípico, tendría que ser considerado por las leyes militares información suficiente como para enjuiciar a los que estaban al tanto y a los que dejaron incluso morir a ese muchacho, porque era un jovencito como todos los demás. ¡Qué barbaridad! Hay una parte, Alejandro, perdón, Alejandro, hay una parte que a mí me llama la atención de las conclusiones que presenta el subsecretario Encinas. Él habla de que se dio la orden de desaparición. Habla de que se dio la orden de desaparecerlos, pero falta que el subsecretario que precise justamente quién dio la orden. ¿Quién dio la orden? Dice que al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre del 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. ¿Quién dio la orden? Eso ahí queda en la incógnita, Alejandro. ¿El ejército? ¿Los grupos de Guerreros Unidos? Porque hay que recordar que, yo lo publiqué, el informe, la declaración ministerial de un testigo llamado Juan, y él dice que quien dio la orden de desaparecer a los muchachos fue un personaje, el Güero, apodado el Güero Mugres, un líder del grupo criminal Guerreros Unidos. Declaró este testigo, que declaró ministerialmente ante la Fiscalía General de la República, la orden fue: pártanles la madre. Y también este testigo dice que Juan, sigues citando a Juan, Sigo citando a Juan, que un grupo fue llevado un grupo lo capturó la Policía Estatal y el Ejército, y un grupo, dice, la Policía Estatal se los llevó a una casa en Iguala. La parte que se llevó el Ejército fue a las instalaciones del 27 Batallón. Tampoco se informó el número de personas que se llevaron. Se los llevaron en camionetas de ellos. No sé si los entregaron a los estatales o municipales, y esos a los tilos y a la gente de Nicolás Nájera. Pero lo que dice es que efectivamente los estudiantes fueron divididos. De los que se había llevado la estatal, se los entregaron a Nicolás Nájera Salgado y se los llevó a una casa que él tenía por la colonia Los Grangeles. Unos iban vivos y otros muertos, pero no se supo el número de cada uno de ellos.
y dice que hay otros que se los llevaron al 27 Batallón de Infantería y que luego estos soldados se los entregaron a Guerreros Unidos para quitarles la vida. Esto, hay que decirlo, hay que precisarlo, es de un testigo. De Juan, testigo del Juan. que citabas hace un momento, es correcto. Pero mira, la información que tenemos hasta ahorita, digo, el planteamiento a Alejandro Encinas es, la pregunta expresa es, ¿hay plena identificación de la participación del ejército mexicano en el caso Ayotzinapa? Y la respuesta de Alejandro Encinas es sí, tal cual. Ahí está. O sea, ya nada más habría que definir bien y cuándo se les van a cargar responsabilidades a los que participaron. Yo creo...